Hoy sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Bueno. Bien, entonces les estaba diciendo que en esta primera unidad son dos cosas fundamentales los que ustedes deben de considerar: contenidos de álgebra lineal y contenidos de cálculo diferencial. Todas las propiedades de derivadas de funciones de una variable y todas las propiedades que se acuerden de álgebra lineal. Esas dos materias deben de recordarse por el momento de la mayoría de propiedades que puedan, porque cada rato se ocupan matrices, vectores y derivadas. Más adelante también tendrán que recordar cálculo integral, porque vamos a ocupar todos los métodos de integración de los que a usted le enseñaron en cálculo integral. Así que todos esos contenidos en su momento habrá que repasarlos, habrá que desempolvarlos un poco. Y vamos a tratar de abordar la mayoría de contenidos del material de una forma no tan formal, digamos, como aparece en el material, sino de una forma un poco más mecánica, dejando de lado un poco las demostraciones. Cuando lo necesitemos nos vamos a enfocar en ello, pero cuando lo necesitemos también nos vamos a enfocar en la parte que es un poco más mecánica. En términos generales, lo primero que estuvimos viendo en la clase pasada es un poco cómo calcular derivadas parciales. Las derivadas parciales se calculan bajo los mismos teoremas y proposiciones que usted ya conoce de cálculo diferencial. Son las mismas reglas. Las reglas de derivada de un producto, derivada de un cociente, todas las reglas de derivación que usted se acuerde son las que usted va a aplicar en esta materia para derivar, con una pequeña variante. Y es que como las funciones van a tener 2, 3, 4 y en fin, muchas variables y no solo la típica X de cálculo diferencial, todas las propiedades de derivadas que usted utilice debe considerar que solamente va a estar derivando respecto a una de todas las variables que le van a aparecer en un ejercicio. En ese sentido, hay que fijarse bien en la notación y en cuál es la derivada que le digan que va a sacar respecto a qué variable. Y todas las demás variables que no sean la que usted está derivando, la va a considerar como una constante. Eso es un primer punto muy importante que hay que considerar, porque si ya leyeron el material, se habrán dado cuenta que está la parte del gradiente, que está la parte de derivadas por regla de cadena. Todo eso tiene que ver en el fondo con derivar, y simplemente tener el cuidado de derivar de una forma correcta las funciones que le den. Por ejemplo, ahorita, para recordar algunas cosas que se nos quedaron pendientes en la primera tutoría, que era por cuestión de tiempo, era bastante lo que teníamos que abordar ahí. Vamos a comenzar con una parte que no tocamos y que era de regla de cadena. Ya les voy a compartir ahorita una imagen. Aquí está. Bien, vamos a trabajar ahorita un ejemplo que está propuesto en el material y que, por cierto, dice que se va a resolver en tutoría. Así que ese vamos a hacer. Solo les voy a pedir que me confirmen cuando ya les esté apareciendo compartido el ejercicio. Me confirman ahí, por favor, cuando ya les aparezca. Ya se ve, Lick. Gracias. Bien. Bueno, pues este ejercicio no está resuelto. Este es un ejemplo que está en el material, pero tal cual lo pueden ver ustedes aquí en la pantalla, dice solución en la tutoría. Entonces, pues le vamos a dar solución acá. Este no está resuelto en el material. Este es un problema de aplicación de regla de cadena. Solo que yo no se lo voy a presentar acá en la forma tradicional de la notación que aparece en el material, sino en una forma que en cierta manera esté en el material, pero que a veces uno le presta tanta atención a los detalles más formales que lo pasa por alto. Cuando uno tiene una regla de cadena en funciones de varias variables, lo que a uno le están diciendo es que uno tiene en el fondo una función que depende de dos o más variables y estas variables a su vez dependen de otras. Es decir, va dando una cadenita donde unas variables dependen de otras y estas a su vez de otras y así.
va habiendo una dependencia entre unas variables con respecto a otras. Por eso también el nombre de regla de cadena. Esta no es la regla de cadena que ustedes conocen de cálculo diferencial. Buenas noches, Karina. Bienvenida. La regla de cadena tradicional ya le va a cargar, creería yo. Ya le va a cargar. La regla de cadena tradicional que usted conoce es cuando ustedes empiezan a derivar la función de más afuera y van derivando después la función de más adentro. Es cuando uno deriva una composición de funciones. Pero aquí, en funciones de varias variables, la regla de cadena es una idea similar, solo que se trata de tener una función en términos de varias variables y así la cadenita de las nuevas variables en términos de otras y así sucesivamente. Pues, ¿qué es lo que hacen en una parte del material para trabajar estas reglas de la cadena? Y esto, aunque uno lo pueda ver que no es tan formal, es una buena manera de entender cómo funciona todo lo de regla de cadena. Se hace una especie de diagrama de árbol o simplemente un diagrama, ¿verdad? Que permite establecer las relaciones de quién depende de quién. Entonces aquí simplemente hay que revisar todas las variables del ejercicio y ver qué variables dependen de qué variables. Por ejemplo, en este planteamiento nos dan una función f de xy y nos dicen que f de xy devuelve como resultado e a la x coseno de y, e a la x seno de y. Es decir, f es una función que toma un par ordenado, devuelve otro par ordenado como resultado, y f es una función que depende de dos variables, depende de x y depende de y. Está escrito en esos términos. Después nos dan abajo una función g de u, v, y dice que g de u, v es igual a u más v, u por v. G es otra función que va de R2 a R2. Toma un par ordenado, devuelve otro par ordenado. A la F y a la G al final le hacen un nombramiento que es de UV y de ST. Ese nombramiento que le están haciendo básicamente está explicado ahí más abajo. Porque cuando le dicen que F y G son igual a U, V y a S, T, lo que le están diciendo nada más es que cada componente que devuelve F y que devuelve G le van a asignar otro nombre. Y esos nombres son los que están en las tres líneas de aquí abajo, el U, el S y el T. De ahí le aparece el V también a la par del S. Le están diciendo que U lo tome como que es E a la X coseno de Y, que V es E a la X seno de Y, que S es U más V y que T es U por V. Entonces vemos una sola ensalada, digámoslo así, de variables. Vemos una letra X, una letra Y, una letra U, una V, una S y una T. Para poder calcular las derivadas cuando tenemos un montón de relaciones de variables, hagan un diagrama. El diagrama le permite ordenar las ideas y le permite saber quién depende de quién. Porque muchas veces los ejercicios nos dan tanta información que hay mucha información que está de sobra, que no la vamos a necesitar y que más lo que confunde que lo que ayuda. Entonces vemos aquí lo siguiente. La U y la V, según como nos las están presentando, la U y la V dependen de X y de Y, porque la U y la V, en esa tercera línea que aparece ahí, están escritos en términos de X y de Y. La S y la T están escritos en términos de U y de V, en una primera instancia. Ya después se hace la analogía con lo que vale X y lo que vale Y también. Pero entonces nosotros vamos teniendo la siguiente categorización. Tenemos una variable S y tenemos una variable T. La S depende de U y depende de V. La T también depende de U y depende de V. Mientras que la U depende de X y depende de Y, lo mismo que la V. U depende de X, depende de Y. Y hacemos lo mismo en el otro diagrama. En el material, si no me equivoco, el diagrama lo ponen horizontal. Yo aquí lo estoy poniendo vertical. Es lo mismo. Entonces ahí tenemos el diagrama. Estos diagramas no tienen ningún nombre en especial. Simplemente nos ayudan, en cierta manera, a visualizar de una mejor forma cómo están relacionadas las variables. Después de todo el palabrerío del enunciado, las variables están relacionadas así.
F y G no son variables, son nombres de funciones, por eso no las ponemos en el diagrama. Entonces tenemos S y T que dependen de U y de V, y la U y la V a su vez dependen de X y de Y. Ahí tenemos el diagrama completo. Lo primero que pide el ejercicio es encontrar las 12 derivadas parciales y verificar la ecuación del numeral 14. Bueno, el numeral 14 es una expresión un poquito larga que lleva una combinación de varias derivadas parciales. Pero lo importante aquí es a qué se refiere con eso de calcular las 12 derivadas parciales. Se refiere a lo siguiente. En este diagrama, cada flecha representa una derivada parcial. Cada flecha representa una derivada parcial. Y la derivada que representa es la derivada de la variable de arriba con respecto a la variable de abajo. Por ponerles un ejemplo, en el primer diagrama de la izquierda, la flecha que une S con U representa la derivada parcial de S respecto a U. La flecha que une U con X representa la derivada parcial de U respecto a X. Cada flecha, repito, representa una derivada y es la derivada de la variable de arriba con respecto a la que está abajo en esa flechita. Y así podemos nosotros calcular por cada flecha del diagrama una derivada. ¿Cuántas flechas hay en ese diagrama? Hay 12. A eso se refiere con las 12 derivadas. Se refiere a sacar todas las derivadas que aparecen en ese diagrama. Cada flechita es una derivada, pues hay que sacarlas todas. No me voy a poner a escribir en cada flechita la derivada que representa porque me quedaría un diagrama bastante raro con un montón de letras por ahí, pero creo que al menos con ese par de ejemplos que he puesto de S con U y de U con X, queda un poquito claro cómo es la forma de que cada flecha significa una derivada. Eso es lo que nos piden en la primera parte, en el literal I. En el 2I nos pide calcular la parcial de S respecto a U, la derivada de S respecto a U y la derivada de T respecto a V. Vaya. Antes de entrar a la parte operacional de este problema, a resolverlo, voy a explicar cómo se calculan esas derivadas en una forma un tanto general. Cuando uno grafica el diagrama, lo más común que le piden a uno en regla de cadena de funciones de varias variables es la derivada de la variable que está en el tope del diagrama, o sea, más arriba, con respecto a las variables que están al fondo. La derivada de la de más arriba con respecto a la que está en el fondo. Y eso es lo más natural. Sin embargo, aquí no nos piden eso. Aquí nos piden la parcial de S respecto a U y la parcial de T respecto a V. Entonces nos están pidiendo nada más una de las flechitas que aquí tenemos dibujadas, que sería la flecha que tengo aquí, parcial de S respecto a U, y la otra sería parcial de T respecto a V, que sería esta de acá, parcial de T respecto a V. Pero si a nosotros nos pidieran la derivada de la variable que está más arriba con respecto a la que está más abajo, por ejemplo, lo interesante sería que a usted le pidieran, digamos, la derivada parcial de t respecto a x, por poner un caso, la derivada parcial de t respecto a x. Es cierto que t y x no están unidas directamente por una flecha, pero de la t a la x hay un camino por el cual yo puedo llegar de una variable a la otra. Puedo llegar a X pasando por V o puedo llegar a X también pasando por U. Hay dos caminos en este diagrama para llegar de T a X. Y esta es la principal utilidad de regla de cadena. Cuando le piden a usted la derivada parcial de las variables de más arriba respecto a las de más abajo. ¿Y cómo se calcularían? Agarra usted los dos caminos, que en este caso son dos, pueden haber más, y mira cada una de las flechas que aparecen en cada camino. Por cada camino usted va a multiplicar las derivadas parciales que representan las flechas. Por ejemplo, en el primer camino de la izquierda tendría la parcial de t respecto a u y la parcial de u respecto a x. ¿Qué se hace con esas derivadas? Se multiplican. Y en el siguiente camino tenemos parcial de t respecto a v por parcial de v respecto a x. ¿Qué hace con esas derivadas? Las multiplican. Es decir, saca cada camino, las derivadas de cada camino, esas derivadas se multiplican
y después estos productos usted los suma. Va a sumar los productos de las derivadas que encontró en cada camino. Y ahí tendría una forma de representar la derivada parcial de t respecto a x. Esto es lo que se hace cuando le piden derivadas parciales de variables que no están directamente unidas por una flecha. Se buscan los caminos y todos los caminos que se encuentren se sacan sus derivadas parciales, se multiplican y luego se hace la suma de todos esos caminos. Eso aplicaría también para la parcial de t respecto a y, para la parcial de s respecto a x o de s respecto a y. Entonces aquí es donde yo siempre sugiero, no se lo aprenda como fórmula, porque como fórmula va a tener un montón de variantes dependiendo de quién dependa de quién, de cuántas variables tenga, de cómo sea su diagrama, qué tan grande o pequeño sea. Mejor apréndase la forma en cómo se construye el diagrama y en cómo se obtienen los caminos cuando sea necesario, y al aprendérselo así es más fácil. No se va a memorizar un montón de fórmulas, que esto tiene varias variantes, sino que simplemente se va a memorizar una manera de cómo trabajar estos problemas. No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. Estas son las fórmulas que aparecen en el numeral 14. Esta es una de las 4 fórmulas del numeral 14 que está en la página 28, a lo que me hacen referencia en el literal I. Ahí hay 4 fórmulas, esas son las que les digo que no es necesario aprendérselas de memoria las 4, pero sí es una buena forma de aprenderse mejor cómo funciona el diagrama. Bien, cuando uno ya entiende todo esto, pues entonces ya viene la parte de sacar las derivadas que uno necesita. Vamos a hacer entonces, vaya, como me piden verificar las fórmulas del numeral 14, y el numeral 14 son 4 fórmulas y las 4 fórmulas son obtenidas como esta verde que he puesto, vamos a sacar esta que acabo de obtener yo acá, la fórmula esta verde, la parcial de t respecto a x, que es igual a la parcial de t respecto a u, por la parcial de u respecto a x, más la parcial de t respecto a v, por la parcial de v respecto a x. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es nada más aplicar derivación lo más normal posible. Por ejemplo, vamos a comenzar, ¿con cuál comenzamos? Creo que caben todas acá. La parcial de u, o de t mejor, vamos en orden. La parcial de t respecto a u. Para derivar la parcial de t respecto a u, lo que vamos a sacar es la fórmula que relaciona t con u y con v. Es decir, vamos a ocupar acá esta, que t es igual a u por v. Si vamos a derivar esa función respecto a u, eso significa que la v es constante. Entonces la derivada de u por v sería nada más v. ¿Por qué? Porque derivar u por v es como cuando usted deriva, por ejemplo, 2u. La derivada de 2u pues solamente es 2, sobrevive nada más la constante, que en este caso la constante es v, porque estamos derivando respecto de u. Y ya está, esa es la primera derivada. La siguiente derivada es la derivada de u respecto a x. Vemos nuestro planteamiento del ejercicio y notamos que u lo tenemos escrito como e a la x coseno de y. E a la x coseno de y. Derivamos respecto a x. Como es respecto a x, el coseno de y sería para mí una constante, así que no la tomo en cuenta para derivarla. Y la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. En este caso queda la misma e a la x, y el coseno de y solo lo vuelvo a poner porque es constante. No se afectó en nada. Las otras derivadas que necesito es la parcial de t respecto a v. En este caso, la parcial de t respecto a v, ya tengo ahí quien esté. La parcial respecto a v sería nada más u. Y por último, la parcial de v respecto a x. Y la parcial de v respecto a x, como v es e a la x seno de y, pues en este caso sería lo mismo, e a la x seno de y. Y ya tengo las 4 derivadas. Al final, lo único que tengo que hacer con esto, para sacar la derivada parcial de t
respecto a x, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los resultados. Parcial de t respecto a u, que era v, por e a la x coseno de y, más el u por e a la x seno de y. Y aquí tendríamos entonces ya calculada nuestra primera derivada que nos están pidiendo en el literal y. Eso sería todo. Ya tenemos expresado el producto. Opcional, digamos que es el hecho de dejar todo con la misma variable, es decir, aquí la respuesta yo la he colocado usando 4 variables, u, v, x y también y. He usado 4 variables. Si ustedes quieren, pueden sustituir u y v por su equivalente y ya le queda una respuesta solo con variable x y variable y. Eso es bastante opcional, o si no, hay que fijarse si el ejercicio se los pide dejarlo todo con las mismas variables y ya estaría solventado ese problema. Pues así como calculé ese resultado, así se calculan las otras 3 combinaciones, que serían la parcial de t respecto a y la parcial de s respecto a x y también respecto a y. Vaya, ¿alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Con esto que voy a decir, no, Lick, pero tengo una duda con respecto a cómo se lo estaban pidiendo en el ejercicio, en el ejemplo, mejor dicho. Ajá. Cuando se refiere a la función 1,x, ¿a qué se estaba refiriendo? La función 1,x. ¿Cuál? Dice calcular la derivada de s con respecto a u. Ya voy a eso. Es Okay. la derivada de s con respecto a u evaluado en f de 1, pi. Como les decía aquí, el problema es que muchas veces el enunciado nos da información de sobra o información tan rara que más que ayudar confunde. Y eso pasa con eso del f de 1, pi. Lo que le están diciendo en el 2i es que van a calcular esas dos derivadas parciales y las van a evaluar en f de 1, pi. ¿Por qué le ponen eso? Porque la derivada parcial de s respecto a u y la derivada parcial de t respecto a v le van a quedar obviamente en términos de u y de v. Entonces usted necesita valores ya numéricos de u y de v para poder evaluar. Por ejemplo, saquémosla, vaya. La voy a sacar yo ahorita por aparte. Solo quiero ver. Tenemos que S es U más V y T es U por V. S era U más V y T era U por V. Vale, y nos piden concretamente, vamos a ver dónde está, aquí está. Nos piden la derivada parcial de S respecto a U, evaluada en cierto valor, ya vamos a discutir eso, y nos piden también la parcial de T respecto a v. Entonces, la parcial de s respecto a u es 1 nada más, porque se están sumando, el v es constante, su derivada es 0, y la derivada de u es 1, y la derivada parcial de t respecto a v sería nada más u. Esas son las dos derivadas. Entonces, el problema está, por lo que preguntan, en esto, que le dice que la derivada va a estar evaluada en f de 1, pi. Y todavía le ponen que esto es igual a u, v. Entonces, simplemente le están diciendo que la derivada que usted obtuvo la va a evaluar en valores de u y de v, asumiendo que le quedara alguna u y alguna v en su derivada. La va a evaluar ahí. En el caso de la parcial de s respecto a u, como nos quedó constante ya de entrada, pues no hay problema. La derivada evaluada en cualquier valor que tengamos va a dar siempre 1. Pero en el caso de la parcial de t respecto a v, nos dio una u. Entonces necesitamos evaluarla. ¿Por qué nos ponen esto de f de 1, pi? Pues porque recordemos que en el caso de la s y de la s, por ejemplo, depende de u, depende de v, y la v a su vez depende de x y depende de y.
El esquema era este. Entonces, este 1, pi que le están dando dentro de la f, el 1 y el pi significa que van a ser los valores que usted le va a dar a x y a y. Con esos valores de x y de y, usted va a obtener u y v. Y con esos valores de u y v, usted va a obtener cuánto vale la derivada parcial de s respecto a u o la derivada parcial de t respecto a v. Nada más es por el diagrama. Entonces, no hubiese costado nada que el enunciado hubiese sido más sencillo y le hubiera dicho, calcule la derivada parcial, se lo hubieran puesto así, la derivada parcial de s respecto a u. Las líneas horizontales siempre representan que se va a evaluar y aquí le hubieran puesto evaluado en y ya le hubiesen dado los valores. Ahí entenderíamos que vamos a sacar la derivada parcial respecto a u y la íbamos a evaluar en el par ordenado que aquí le dieran. Pero aquí están haciendo que uno trabaje un poquito más y el par ordenado 1, pi que le dan, al ponérselo de esta manera, le están diciendo que es el valor de x y de y. Entonces tenemos que evaluar x y y en 1, pi y ya con eso sacar el valor de u y el valor de v, que en este caso, como el u era e a la x coseno de y el v era e a la x seno de y, entonces significará que a la hora de evaluar tendríamos e a la 1 coseno de pi y en el otro e a la 1 seno de pi. Con esto ya obtenemos que u, por ejemplo, sería coseno de pi es menos 1, sería menos e, y que v sería 0, porque seno de pi es 0. Entonces van a evaluar en menos e, 0. Esos serían los valores de u y de v en menos e, 0. Y así que tendríamos, en el caso de la parcial de s respecto a u, no evaluamos nada. Y en el caso de la parcial de t respecto a v, ya podemos decir que la vamos a evaluar en menos e, que es el valor de u, 0. Y como solo tengo el resultado de u en la derivada, entonces sería menos e. Y ahí tendríamos ya la respuesta de la derivada evaluada. Eso es todo. Así que hay que tener, sí, mucho cuidado en la notación, en cómo les den los resultados, porque puede generar un poquito de confusión. Ahí tenemos ya esa parte. Lo más normal, repito, lo más normal es que le den ya solo un par ordenado bien definido y eso significa que la derivada parcial que usted saque la va a evaluar directamente, sean las variables que sean, en el par ordenado o terna que tengan según cuántas variables sean y le evalúa directamente. Pero en este caso, sí, lo que le están dando son las últimas variables del diagrama y por eso se le presentan como f de 1, pi. Así que ahí estaba la segunda parte del ejercicio. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, pregunta? Parte no, listo. Bueno. Cri, dice Karina. Ok. Vaya. Esto es con respecto a la parte de regla de cadena. Por ahí tienen también en el material, lo que pasa es que en el material se lo ponen bastante, si uno se fija, de forma matricial. Se lo ponen de forma matricial, pero si lo quieren ver de una forma, insisto, un poco más tranquila, lo pueden ver como diagramas. Por ejemplo, lo que se plantea en el que llaman caso 3, que está después de este ejemplo en el material, antes del ejemplo 11, el caso 3 es la misma idea de lo que se ha planteado acá, solo que en el caso de una función que vaya de R a R3 primero y luego las nuevas variables dependen de otras 3, es decir, el diagrama es un poco más grande, el diagrama ya sería con 3 variables y por eso es que las fórmulas quedan un poquito más grandecitas.
Así que ahí es de tener cuidado. Además que la notación que le aparece en las otras derivadas parciales, si ustedes las revisan, cambia un poquito la notación del D, cambia un poquito la notación del D, pero es porque el diagrama es de la siguiente manera. Lo voy a explicar porque es así. Los diagramas pueden ser tan grandes como el ejercicio se los quiera mencionar. Entonces, a veces, lo que pasa en el caso 3 que mencionan en el material es lo siguiente. Tienen, por ejemplo, las variables U y V. Tienen las variables U y V. Esta variable U y V depende de X, depende de Y y depende de Z. Así es como les decía que ya hay algunos ejercicios que ya van involucrando más variables. En este caso, puede darse el caso que el U y el V dependan de X, Y y Z. Y la X, Y y Z dependen de una sola. O sea, aquí como podemos notar, hay más variables en la parte intermedia del diagrama, pero en la parte inferior solo hay una, que es T. Entonces, la forma de revisar las derivadas parciales es la misma que yo mencioné antes. La forma de elaborar el diagrama, la misma idea, solo van viendo quién depende de quién. Y la forma de obtener las derivadas parciales más importantes, pues es la misma que en el caso anterior. Cada flecha significa una derivada y aquí solo hay que tener cuidado en la notación. La notación sí cambia un poco. Todas van a ser derivadas, solo la notación cambia. ¿Por qué? Porque ahora le van a pedir a usted la derivada de U respecto a T, pero se la van a poner así. Derivada de U respecto a T. Es la derivada de la variable de más arriba respecto a la de más abajo. Pero utilizan una D normal, la D tradicional de derivadas que a usted le enseñaron en cálculo diferencial. ¿Pero por qué usan la D tradicional? Porque no hay ninguna opción de donde usted tenga que escoger respecto a qué derivar. La variable principal con respecto a la última del diagrama. No hay opciones de dónde escoger para derivar. Solo hay una variable, no hay más. Lo de derivadas parciales es cuando usted tiene diferentes alternativas con respecto a quién derivar. Pero aquí no. Abajo solo hay una T, entonces no hay más opciones. Como no hay más opciones, se le coloca la D de derivada tradicional. Y esta es a la que uno le conoce como derivada total, la derivada total de una función, porque no hay más, repito, donde buscar, no hay más variantes. Y simplemente de buscar los diferentes caminos, como ya mencionaba antes. Sería aquí la parcial de U respecto a X por derivada de X respecto a T. Más parcial de U respecto a Y por derivada de Y respecto a T. Más parcial de U respecto a Z por derivada de Z respecto a T. O sea, la idea es la misma, solo van a ver ustedes los caminos que hay para llegar de U a T, que hay 3 caminos para llegar de U a T, sacan las derivadas de cada camino, las multiplican y luego suman los resultados de cada camino. Y ahí tiene su fórmula, sin necesidad de tener que aprendérsela. Basta con entender cómo se interpreta el diagrama. Lo importante aquí es la notación, insisto, van haciendo una mezcla entre notación de derivada parcial, las primeras de cada producto, y derivada total, las segundas de cada producto. ¿Por qué? Porque, insisto, la X, Y, Z no tienen más opción que derivarse respecto a T. No hay dónde escoger. Por eso las flechas que representan derivada de X, Y o Z respecto a T son derivadas totales, porque no hay opciones donde escoger. Pero las derivadas de U respecto a X, Y o Z van con notación de derivada parcial porque la U sí depende de 3 variables. La U tiene que escoger entre derivarla respecto a X, Y o Z. Por eso se ocupa derivada parcial. En términos de los cálculos no le va a afectar en nada, pero en términos de cómo lo debe usted escribir, sí. Y como recordemos que ustedes están estudiando para terminar enseñando esto, pues tienen que tener claro las diferentes formas de notación y no solo aprender la forma de cómo operarlas. Así que hay que tener en cuenta estas notaciones. No sé si hay alguna pregunta.
Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Quizás no es pregunta, o no sé si yo soy muy ignorante, pero a mí lo que sí me costó entenderle en el ejercicio pasado es como para armar lo de las flechitas. O sea, ir viendo de cuál variable depende la otra para llegar a eso, pero de ahí por lo demás siento que sí le entendí bastante. Gracias. En el ejemplo siempre, en el primero. Sí, o sea, ahorita estaba revisando y básicamente me dan todo, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, el de bueno, ese que ya puso usted X, Y, Z, creo que es otro. Pero en el anterior. Ese es el que está antes del 11, ajá. En el Ajá. 10, dice usted. Ajá, en ese al inicio no le encontraba como sentido porque decía de que U dependía de X, y de X y Y, ¿verdad? Pero después vi ahí que, por ejemplo, el E está a la X y coseno de Y. Pero sí me cuesta un poquito como ir identificando eso. Es que aquí es donde entra lo que les he estado diciendo desde un inicio, que el material, y esto no solo pasa con esto, sino con otros libros también, a veces plantean los ejercicios y los ejemplos de una forma tan complicada o rara que más lo que ayudan es lo que confunden. Porque lo más usual, y eso se lo digo porque yo he visto un montón de variantes en otros libros, lo más usual es que simplemente le den a usted, vaya, mire, aquí tiene esta función f, y esta función f es igual, por ejemplo, a e a la x coseno de y e a la x seno de y. Y después le dicen x y y es igual a tal cosa. Es decir, lo más normal es que a uno le den solo esto. Voy a tachar estas dos primeras líneas y digamos que lo más normal es que solo le den la parte que está abajo. Lo voy a tachar mejor así, más fácil. Quitemos esto y que solo le den esas cosas que están abajo. Quitamos esto de acá, quitamos esto de acá. Vale. No sé si ya se ven las 4 cosas tachadas. ¿Sí o no? Sí, sí, ya se ven. Lo más usual en la mayoría de libros es que le den eso así como solo he puesto ahí. Es decir, que solo le den esos datos. En ese sentido, así usted tiene bien claro quién es U, quién es V, y se nota que la U y la V están escritos en términos de X y de Y. Y después, por aparte, tiene claro que la S y la T dependen de U y V. Entonces ahí arma uno la relación. S y T dependen de U y de V, y la U y la V, por lo que está arriba, a su vez, dependen de X y de Y. Entonces, lo más usual es que se lo den de esa manera. Lo que pasa es que aquí se han complicado un poquito a la hora de plantear los ejercicios y eso termina complicando también al estudiante porque termina confundiéndolo un poco más. Las dos líneas que yo taché en rojo abajo son líneas que también son innecesarias, al menos en el enunciado, porque las dos líneas de abajo simple y sencillamente lo que hacen es, vaya, vienen ustedes, quitamos estas líneas que puse abajo y lo que han hecho es nada más, como U es E a la X coseno de y V es E a la X seno de Y, agarran el U más V y lo sustituyen en términos de XY. Es reescribirlo, o sea, no aporta mayor cosa para efectos de el proceso. Y abajo lo mismo, cambian U y V por su equivalente. Estas dos sustituciones, que bien podríamos aquí omitirlas, si usted quiere las usa, si no, no. Eso sería ya en la respuesta, si quieren escribir todo en términos de las mismas variables. Bueno, si lo quieren ver así, está bien, Karina, pero es importante que ustedes también fijarse en estas cosas porque, quierase o no, parte del trabajo de uno es también ver esto, ver de qué manera uno puede facilitarle la labor de interpretación al estudiante. No es lo mismo, creería yo, que le presenten un ejercicio con las 4 ecuacioncitas que yo he dejado nada más aquí, tachando lo demás, a que se lo presenten con todo lo que tenía antes, ¿no? Creo que se entiende un poco más sencillo la relación. Y bueno, si revisamos el ejercicio 11, el del material, no lo tengo aquí para proyectarlo, pero lo estoy viendo ahorita en mi computadora. El ejercicio 11 está, digamos, un poquitito más entendible. El ejercicio 11 está más entendible en cuanto a las relaciones que le ponen. No le ponen tanto palabrerío.
el ejercicio 11 se lo dan de una forma un poquito más agradable visualmente. Lo voy a escribir acá para que vean que se entiende mejor. En el ejercicio 11 le dicen esto. Uy. Le colocan una función f de t. Esta es un poco tecnicismo, ¿no? La parte de colocarle nombre a las funciones. Y le dicen que f de t es t coseno de t, t seno de t y t cuadrado. Y le dicen que esto es igual a un x, y, z. Vaya, cuando le den a usted una función con 2 o 3 componentes en términos de algunas variables y le digan que eso es igual a otra terna de variables, básicamente lo que le están diciendo es, mire, la primera componente que aquí es t coseno de t es x. La segunda componente que es t seno de t, esa es y. Y la última que es t cuadrado, esa es z. Ahí ya puede usted establecer la relación, puede sacar las ecuaciones por aparte, que de hecho es lo que hacen ya en la solución del ejercicio 11, o sea, eso ya es parte de la solución. Y después el otro dato del problema le dicen que g de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, 2x, y, z. Le dan esto y le dicen que esto es u, v. Esto es u, v. Bueno, ¿de qué sirve saber que eso es u, v? Pues igual que en el caso anterior, vienen ustedes y empiezan a establecer la relación. El primero sería entonces u y el segundo sería entonces v. Y esas igualdades usted las saca por aparte y ahí ya tiene sus ecuacioncitas. Pero insisto, esas relaciones ya son parte de la solución del problema. Ahí en el ejemplo 11, si lo tienen a la mano el material, ahí verán que ya en la solución le ponen que u es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que x es t coseno de t, y es t seno de t, z es t cuadrado, y la que les ha faltado poner en la solución es v, porque no han puesto que v es 2xyz, pero la sacan por aparte las igualdades. Ya con esas ecuacioncitas ya uno ve la relación, quién depende de quién, y le va a quedar un diagrama parecido al que tengo en la parte de arriba. Diagrama que en la solución del problema 11 no lo ponen. No lo ponen porque ya de una sola vez utilizan la ecuacioncita que tengo yo aquí en color verde. Entonces, así van. El 11 ya es un problema un poquito más entendible en el planteamiento. Y después al final le piden evaluar en t igual pi cuartos. Y bueno, ahí evalúa todo lo que usted tenga en su derivada en t igual pi cuartos y obtiene la solución. Ajá. ¿Preguntas? No sé si pueden notar ustedes ahí el cambio en términos de que es un poco más simple entender el 11, cómo está planteado que el 10. Sí, se entiende más, Lee. Es Ajá, ¿verdad que como sí? más puntual. Pero me gustó eso de que nos enseña cómo sacar las fórmulas para no memorizar. Sí, es que es mejor, es mejor. De hecho, yo siempre le enseño así, usen el diagrama, vean los caminos y sáquenlo. Yo sé que no es algo que se entienda así de buenas a primeras, pero es una forma un poco más entendible que estarlo viendo con el montón de matrices, estar viendo todos los productos y tener que recordar la fórmula, porque no es una fórmula corta. Además es bastante un trabalenguas porque ocupa un montón de derivadas de un montón de cosas. Entonces, yo siento que es una forma un poquito más entendible. Ya con esto creo que ya se ve más viable entender el ejemplo 11, entender el ejemplo 12. Ustedes de una forma auxiliar si quieren para entender de dónde salen las fórmulas que ocupan en los ejemplos, en ese del 11 y del 12, hagan el diagrama. Bueno, el del 11 aquí está. El del 12 tiene otras variables, pero hagan el diagrama y ahí van a entender por qué salen los resultados que se obtienen. Y bueno, el ejemplo 13 es un ejercicio porque no le ponen ahí la respuesta. Es un pequeño ejercicio. Bueno, lo otro que quería comentar ahora acá era, creo que es algo que me preguntó Karina en la tutoría 1. No sé si era este ejemplo
el que recuerdo que me dijo que era el que no entendía, y yo le dije, no se preocupe que lo vamos a ver en la tutoría. Creo que era este, no sé. Este tiene que ver con derivadas de composiciones. Cabal, cabal. ¿Verdad que sí? Sí, que va por lo mismo. Con el ejercicio anterior, usted Ajá. mencionaba sobre ese método. Me parece mucho más cristiano, ¿verdad? Ese método que sugerencia del diagrama Sí. de hojas, de árbol, perdón. Ahora, Ajá. ves que si no, nos tocaría estar pasando matrices de 3 a Sí, 2, correcto, entiendo correcto. yo, ¿verdad? Por cómo lo visualizo, entonces estamos ahorrando tiempo, parece ser, ¿verdad? Sí. Ok, sí, ese es Lick. Bueno. Bien. Este ejemplo, el 7, ya está desarrollado en el material, pero hay que darle una revisadita porque además aquí lamentablemente parte de lo que el enunciado pide es resolverlo estrictamente por la vía de las matrices en las dos soluciones ocupan matrices y se trata de cómo calcular una derivada de una composición. Si algo hay que tener claro es que la regla de cadena que nosotros conocemos de cálculo diferencial tradicional es para derivar precisamente composiciones de funciones. Pero la regla de cadena para derivadas, para funciones de varias variables, nosotros no la aplicamos necesariamente cuando nosotros derivamos una composición de funciones, sino cuando vemos que una variable depende de otras. Eso en el fondo es en cierta forma una composición, pero no en el sentido que lo piden acá. Entonces, en este ejemplo 7 nos dan dos funciones, una f y una g. La f va de R2 a R2 y se la definen así como está en la parte de arriba de la pantalla, que dice f de x1, x2 es igual a x1 más x2, x1, x2. Si no quieren verlo como x1, x2, le pueden poner x y y ya se entiende un poquito más convencional eso. Y la función g va de R2 a R3 y se la definen como g de y1, y2 y devuelve y1 menos y2, y1 por y2 y y1 más y2. Bueno, tienen dos funciones. Le piden calcular d mayúscula de x sub 0 aplicado a g compuesto con f. Traducción, le piden calcular la derivada de la composición g con f evaluada en x sub 0, donde x sub 0 es el punto 1, 1. Vamos a calcular la derivada de una composición y la vamos a evaluar en el punto 1, 1. La primera forma que han usado es la forma estándar de cómo uno lo interpretaría, es decir, si me piden la derivada de una composición, pues hago la composición y después la derivo. Entonces, la primera parte, lo que aparece aquí en el literal A, es la composición de las funciones. Hacen G compuesto con F. Desarrollan la composición y bueno, aquí tienen que F de X1, X2 es lo primero que operan. F de X1, X2 en este paso que estoy marcando acá, lo ponen como X1 más X2, X1, X2, X1 por X2. Y luego eso lo operan en G y ahí tienen su composición de funciones. Simplemente es evaluar la función f en G. Van a cambiar Y1 y Y2 por cada uno de los elementos de f. Es decir, aquí de una forma implícita lo que han hecho es lo siguiente. En esta parte lo que han hecho es, en vez de escribir Y1 y Y2, que son lo que aparecía en la función G, Y1 lo han tomado como X1 más X2 y Y2 lo han tomado como X1 por X2, que son las dos componentes que tenía la función F. Han evaluado G y en lugar de Y1 y Y2 han puesto lo que tiene la función F, que son X1 más X2 en primera componente y X1 por X2 en segunda componente. Por eso van a ver que el resultado final al inicio es una resta y eso es porque G al inicio tiene Y1 menos Y2. Cambian Y1 y Y2 por lo que acabo de decir y ya obtienen su primer resultado. El segundo componente de G es Y1 por Y2.
cambian Y1 por Y2 y ya tienen el producto de los dos paréntesis que están en este resultado. Y el tercero es la suma, Y1 más Y2. Lo cambian por las ecuaciones que he colocado y así obtienen la tercera componente. Entonces simplemente hacen una evaluación de la función G en las componentes de F. Primera parte del ejercicio ya hecha. Solo hay que prestar un poquito de atención a estos detalles de las evaluaciones y no cuesta nada entender que es una composición y cómo se obtiene el resultado. Después viene cómo sacar la derivada. Vaya, cuando estamos en una función de varias variables, si a usted no le especifican la derivada parcial respecto a qué va a sacar, porque aquí no le están diciendo saque la parcial respecto a x1 o la parcial respecto a x2, simplemente le dicen calcule D mayúscula. D mayúscula es la derivada en general de una función y esa derivada en general es el jacobiano, así que ni modo, aquí sí toca obligadamente una matriz y es la que han colocado acá. Le han llamado H a la composición y entonces han calculado el jacobiano de H. ¿Y qué era el jacobiano? Bueno, el jacobiano es una matriz que dependiendo de la cantidad de componentes que tenga la función, en este caso la función ya de la composición tiene 3 componentes, ahí están subrayadas las 3. Entonces, agarra uno cada componente y cada componente la deriva respecto a las variables que tenga. Las 3 componentes tienen variable x1, x2, entonces cada componente se deriva respecto a x1 y x2. Esto es como que a la primera parte le llamáramos h1, a la segunda parte le llamáramos h2 y a la tercera le llamáramos, por ejemplo, h3. Entonces el jacobiano, recordemos que era una matriz donde cada columna va a tener la derivada de las 3 componentes respecto a una misma variable, es decir, la derivada parcial de h1 respecto a x1, luego va la derivada parcial de h2 respecto a x1 y después la derivada parcial de h3 respecto a x1. Eso iría en la primera columna. Son las derivadas parciales de cada componente respecto a la misma variable. De manera similar, la segunda columna, derivada de h1, pero respecto a la otra variable, x2, y así sucesivamente. Cada columna es la derivada parcial de las diferentes componentes de la función respecto a una misma variable. En este caso solamente son 2 variables y por eso serían nada más 2 columnas. Es una columna por cada variable que aparezca en su función. Y ahí está. Ahí tenemos la matriz que se forma del jacobiano y esa es la que vamos a trabajar sacando las derivadas parciales. Agarramos cada una de las componentes y empezamos a sacar sus derivadas parciales y así se obtiene esta matriz de 3 por 2, a la cual se le ha llamado J. No sé si hay alguna duda de alguno de los resultados de esa matriz jacobiana. Son las derivadas de cada una de las componentes que he nombrado ahí como H1, H2, H3 respecto de X1, la primera columna, y respecto de X2, la segunda columna. No sé si habrá alguna que quisieran que calculáramos por ahí o que tuviesen alguna duda. Revísenlo. Yo con mi duda del componente 2, la derivada parcial de H2 con respecto a X1, porque tenemos un producto de X1, X2 más X2. La Ahí derivada de H2 solo me dice... que quedaría con respecto a X1, ¿verdad? Sería X2, entonces 2X2 más X2. Son 2X2, según yo, ¿verdad? Vaya, solo 2X2 más 2 serían confírmeme si 3X2. es... Solo confírmeme si es la que estoy Sí, marcando ahorita. ese. Ese. Vaya, Ajá, vaya. sí, ese. Ok. Vaya, porque si derivo eso, me queda 2X2, ¿verdad? Porque estoy derivando con respecto a X1. Sí. Entonces, X1, la derivada es 1. Me quedan. Entonces, de ahí sale el 3X2 cuando sustituyo por 1 en X sub 0. Entonces, por eso es 3 acá en
en el resultado de la matriz. Sí, ¿verdad? En el resultado de abajo. Sí, sí. Por eso lo que llegamos pasa- a 3, porque en el otro derivamos con respecto a H2, X2, ¿verdad? Entonces, la constante es 2X1. Ajá. Entonces, pero como he derivado con respecto a 2X1, Vaya, solo ahí hay un sí, detalle. ¿verdad? No, Pero no esto sé es si, 3, ajá. vaya, solo ahí hay un detalle. No sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero creo que usted está derivando eso que yo le estoy marcando ahorita. Eso es lo que está derivando. Sí, Esa es la derivada ya. sí, derivada. Por eso, pero La eso es lo que... derivada con respecto a X1. Ajá, pero yo siento que usted lo que me está diciendo es que eso lo vuelve a derivar, ¿o no? ¿O yo estoy entendiendo mal? No, ya sustituyéndolo, Ajá, haciendo ajá, la ajá. sustitución. Sí, evaluando en el punto 1, 1, todo eso Ajá, cambia en X1 y X2 por 1 y por eso le queda 3 y 3 en esa ajá, fila. eso. Ujú. Ok, sí. Sí, sí, sí. Esa era la duda, nada más. Ok, ok. Sí, ahí se sacan las derivadas, ahí por eso queda la matriz jacobiana en ese paso, y después simplemente todos los resultados los evalúan en el punto que el ejercicio le dice, en este caso en el 1, 1. Al evaluar todos los resultados en el 1, 1 le queda la matriz 0, 0, 3, 3, 2, 2. Casualidad que le quedan los mismos números en cada fila, 0, 0, 3, 3, 2, 2. No es que eso es una regla y que siempre va a ser así. Ah, vaya, eso Ujú. necesitaba yo que me aclarara, Lick. Si era una regla, un principio de la jacobiana, ¿se acuerda que le preguntaba por la jacobiana? Ok, Ujú. gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas. Entonces, esta es la primera forma de en cómo se puede calcular la derivada de una composición, haciendo la composición y luego calculando el jacobiano, que son las derivadas de todas las partes de la función con respecto a todas las variables y evaluándolas en el punto que le dan. Pero después le piden que lo haga específicamente por otra forma que la tengo por acá, que es aplicando la fórmula número 10. La fórmula número 10 del material es simplemente, bueno, esta fórmula 10 está arribita del ejemplo, del enunciado de este ejemplo, es la forma matricial de la regla de la cadena y lo que dice la fórmula 10 simplemente es lo siguiente. El jacobiano de H evaluada en X0, X0 sería en este caso el punto 1, 1, es lo mismo que el jacobiano aplicado a la composición G con F, que en este caso H es la composición de funciones evaluada en X0, y este jacobiano de la composición, en lugar de calcular la composición primero y luego derivarla, sacando el jacobiano, primero sacan el jacobiano y los operan, el jacobiano de F, el jacobiano de G, y los operan de la siguiente manera. El jacobiano de G evaluado en F de X0 multiplicado por el jacobiano de F evaluado en X0. Conclusión, le están diciendo que en lugar de hacer la composición de funciones, saque usted los dos jacobianos, el jacobiano de la función F, el jacobiano de la función G por separados, los evalúe en los puntos que le corresponden y multiplique esas matrices, porque los jacobianos siempre van a ser matrices. Y esa es otra forma de hacer la composición de funciones. Aquí sí toma mucha importancia el orden de la composición. Recuerden que así como está G compuesto con F, está también F compuesto con G. No siempre se va a poder hacer. En este caso de funciones depende del conjunto de partida y de llegada de las funciones. Tienen que cuadrar bien ahí
esos conjuntos para poder hacer los dos órdenes de la composición. En eso hay que tener cuidado, pero básicamente aquí me piden que haga esto, la otra forma. Entonces, vamos a calcular el jacobiano de F y el jacobiano de G por separado. Aquí en los resultados están el jacobiano de F, que es 1, 1, x2, x1. Recuerden que aquí se está derivando la función F. Y solo para que estemos un poco más claros, la función F, la voy a poner acá, era F de x1, x2, devuelve como resultado x1 más x2 y luego x1 por x2. Se deriva la primera parte respecto a x1, la segunda respecto a x1, esa es la primera columna. Se derivan ambas partes respecto a x2, esa es la segunda columna. Y luego se evalúan en el punto 1, 1. Y el segundo jacobiano que aparece acá, que es la matriz de 3 por 2, es el jacobiano de G. Entonces, la matriz G, o la función G, mejor dicho, era G de Y1, Y2. G de Y1, Y2 estaba dado por Y1 menos Y2, coma, Y1 por Y2, coma, Y1 más Y2. Y ahí tenemos la definición de G. Se derivan esas tres componentes, porque G tiene 3, respecto a Y1 y luego respecto a Y2, y así se sacan las columnas del jacobiano. Se evalúan en el punto que le corresponde y se obtiene la respuesta. Aquí solo hay que tener cuidado con el punto de evaluación. Y es que el punto 1, 1, que es en dos componentes, ese punto es para la función que va más adentro en su composición. Como la composición es G compuesto con F, la función que va más adentro es F. Entonces el 1, 1 es para F. El 1, 1 es para F. Por eso es que en la solución le ponen que Y, o sea, estamos buscando un punto para evaluar la función G. Entonces vamos a buscar un punto que le han llamado Y. El Y es F de X0 y lo que hacen es evaluar la función F en 1, 1. El 1, 1 era para F, evalúan la función F en 1, 1 y eso les devuelve el punto 2,1 al evaluar la función F. Ese 2,1 es el que ustedes ocupan para evaluar la función G. La misma fórmula que se va a utilizar para calcular esta derivada se los indica, porque la fórmula le dice que el jacobiano de G se va a evaluar en F de X sub 0, o sea, en F evaluado en X sub 0. Así que tampoco es que uno se va a rebuscar tanto con ver en qué punto se va a evaluar. La misma fórmula le dice en cuál se va a evaluar y usted solo lo calcula. Cuando ya tiene estas dos matrices, las multiplica. Recuerden que el producto de matrices no es conmutativo, lo que significa que no se pueden multiplicar en cualquier orden. A veces le va a dar un resultado que no necesariamente es el correcto y a veces ni siquiera se van a poder operar. Entonces es indispensable que usted las multiplique en el orden que se debe. En este caso, no es por gusto que se hace jacobiano de G por jacobiano de F, en ese orden. Si usted lo quisiera hacer al revés, jacobiano de F por jacobiano de G, no lo podría hacer. No le cumpliría el criterio para multiplicar matrices. Multiplica estas dos matrices que tenemos como resultado y ya obtendría el valor de 003322. Vamos a ver. Solo que acá hay algo que no me cuadra. ¿Todo bien con el proceso mientras reviso algo yo aquí? ¿Todo bien con el proceso, chicos? ¿Sí o no? Hasta ahorita sí, cuando sea la tarea y el parcial le vamos a preguntar más. Vaya, está bien. Solo que aquí estoy viendo que el producto de estas dos matrices no da El 0 en producto el de primero. X y X sub 0, ¿verdad? Ajá. En X, X2 y X1. La matriz
JF en X y en X sub 0. Ahí creo yo que. Ah, no, ya sé cuál es el error. Ya sé cuál es el error. Aquí hay un error en la solución. Es que lo que pasa es que aquí, si se fijan, la idea es calcular el mismo resultado por dos métodos distintos. Entonces, obviamente, tenemos que llegar a la matriz 003322, que fue a la que se llegó en el proceso pasado. Pero acá, aquí le han puesto que se llega a la 003322. Pero si usted hace el producto de estas dos matrices, fácilmente puede corroborar que no da eso. ¿Cómo se hacía el producto de matrices? Vamos a ver. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿No se acuerdan cómo se hace el producto de matrices? Filas por columnas. Correcto, fila por columna. Entonces, ¿qué pasa si usted multiplica la primera fila de acá por la primera columna? Le queda 1 por 1, 1, 2 por menos 1, menos 2. Esto no da 0. ¿Verdad? No da 0. Si usted multiplica la segunda fila por la primera columna, le queda 1 más 4. Esto da 5, no da 3. Entonces, ese producto de matrices no da 003322. ¿Y cuál es el error? El error está en la evaluación del jacobiano de F. El jacobiano de F se va a evaluar en el punto 1, 1. Pero, así como está sacado el jacobiano, ¿qué pasa cuando usted evalúa en 1, 1? No le queda un 2 acá. Este 2 de la matriz del jacobiano de F, este 2 no es 2. Este 2 es un 1. No sé si se ve o no se ve que es un 1. Porque estamos evaluando en 1, 1. Entonces ese es un 1. Por lo tanto, en esta respuesta final, este 2 de la matriz que va a la derecha tiene que ser un 1. Ya con eso sí ya pega. Así que ahí tenemos una pequeña corrección en el material. ¿Preguntas? Bueno, y por último, solo a modo de comentario, para no llevarnos ya más tiempo, hacer un pequeño comentario del gradiente, el gradiente de una función. El gradiente es algo que tiene muchísimas, pero muchísimas aplicaciones. Tiene tantas aplicaciones que yo en lo personal una vez vi una tarea de cálculo diferencial el ciclo pasado donde aplicaron el gradiente. Creo que no tenían ni idea de qué significaba el gradiente, pero ahí los muchachos lo aplicaron. En fin, el gradiente en términos muy sencillos es agarrar una función que está en términos de varias variables y sacar las derivadas parciales de esa función respecto a todas las variables que lo forman. Si la función está formada por 3 variables, es derivar la función respecto a la primera, segunda y la tercera variable. Y esas 3 derivadas se van a colocar formando un vector y ese vector de 3 componentes es a lo que vamos a llamar gradiente. O sea que el gradiente viene siendo un vector de derivadas parciales. Un vector que puede tener 3 componentes, puede tener 2 componentes, puede tener 4. Eso dependerá de cuántas variables tenga la función. Eso sí, los gradientes se calculan a funciones que van de Rn a R. O sea, no son funciones como las que hemos estado viendo que agarran un par ordenado y devuelven un par, que agarran un par y devuelven una terna, sino que acá son funciones que van de Rn a R. Agarran un montón de variables y devuelven una función, una componente nada más. Se representan por el operador nabla, así se lee nabla, que en términos muy sencillos viene siendo un triángulo invertido, lo podemos ver de esa manera, un triángulo con la punta hacia abajo, y eso es todo.
Aquí en lo que le estoy presentando ahorita, pues tenemos el caso muy particular de un gradiente en 3 componentes, de un gradiente con 3 componentes. Está escrito en la notación rectangular de vectores, que es cuando se le colocan los unitarios IJK, pero también se puede escribir en la notación tradicional, ¿no? En los vectores separados por comas, con 3 componentes. Así que solo hago mención de ello ahorita y el sábado vamos a ahondar un poco más porque ya es algo noche, ya son las 10. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero creo que ya algo avanzamos con esa parte de las derivadas de composiciones y las reglas de cadena. ¿Alguna pregunta, chicos, para ir cerrando? Ya es algo noche. ¿Preguntas? Solo gracias, Lick. Gracias, Bueno, gracias. bueno. Ahí vemos el sábado el asunto ese. Sí. Estamos pendientes ahí con la tarea. Cuando yo sepa algo también les aviso. Y no me había fijado, la verdad, que se me había escapado mandarles la grabación de la tutoría 1. Ahí se las voy a mandar para los que no pudieron estar presentes. Se las voy a subir al grupo de WhatsApp. Creo que nadie falta de los que están ahorita, ¿verdad? En el grupo. Creo que estamos todos. Bueno.